Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Santos Villegas y estoy estudiando la preparatoria en línea de la SEP. En este módulo me pidieron contextualizar el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Investigué que la diversidad cultural y los derechos humanos tienen gran relación, ya que son necesarios e importantes para cada individuo. No importa su ideología, ni su sexualidad, ni su edad, ni su nacionalidad, sino más bien son las diferentes culturas que tienen, sobre todo en el país de México, las que deben de ser reconocidas porque son sumamente importantes para nuestro patrimonio cultural y también para perder la ignorancia y la discriminación que algunos individuos aún profesan hacia ellas. Algunos ciudadanos han recibido burlas y también pocas oportunidades de desarrollarse sanamente y continua en, la, en los departamentos se, en donde ellos llevan su vida cotidiana. También por eso es importante dar a conocer que todos tenemos derechos humanos y que sin importar nada se deben de respetar y también tener en cuenta las consecuencias de no respetar este tipo de derechos. El objeto de estudio de mi investigación es relacionado con una comunidad en Tlalpan y quiero tener en cuenta los derechos humanos para proteger la diversidad cultural en mi comunidad, porque cada día son más personas las que emigran de sus comunidades para buscar una mejor oportunidad, ya sea en educación o también en ámbitos económicos. Entonces no me gustaría que este tipo de personas tuvieran que soportar burlas y mucho menos que fueran engañados o que les quitaran importancia a los derechos humanos que ellos tienen. Necesito yo ayudar a esas personas para que las para que ellas sepan las consecuencias de que no respeten los derechos humanos y que entiendan que todos somos iguales. Mi planteamiento del problema es igual enfocado en mi comunidad y tiene que ver con el problema grave que amenaza la diversidad cultural. Esta se llama discriminación y es frecuente, no, ya que las personas no tienen las mismas oportunidades y a lo mejor por hablar una lengua indígena o vestirse diferente, incluso peinarse o tener costumbres distintas, se les discrimina o se les hace a un lado y hasta llegan a engañarlos. Entonces, necesito, el planteamiento del problema es que esas personas necesitan saber que sin importar sus gustos, preferencias, lengua, sexualidad, ellos deben ser tratados de manera igual y que su derecho a la educación y a un trabajo digno, vivienda digna, es está tiene que ser validado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que no es un derecho, es un valor tener tolerancia hacia los demás, a los que son diferentes de nosotros. La justificación es que me gustaría realizar esta investigación porque todos los individuos somos totalmente iguales. Todos merecemos las mismas oportunidades de educación, de casa digna, un plato de comida y no se me hace justo que esas personas sean tratadas de distinta manera o que se traicione la confianza de ellos y sus familias, incluso se les llegue a engañar. Entonces tienen que tener ellos las mismas oportunidades que nosotros y en esta en este caso quiero ayudarles a que ellos conozcan esos derechos y que no simplemente se queden con lo que les den, sino más bien que ellos conozcan y puedan hacer ejercer sus derechos humanos. El alcance geográfico de mi investigación eh, se enfocará en la delegación Tlalpan en la Ciudad de México, esta en una pequeña comunidad de departamentos y la cantidad de personas que participarán en mi investigación será alrededor de 50 personas. Algunos,
algunos, algunos autores que me ayudaron en mi marco teórico fueron la CNDH en definición de los derechos humanos. También me ayudó mucho algunas otras páginas de internet y algunos libros que hablan sobre los derechos humanos y su conexión con la diversidad cultural. Los derechos humanos son los que tienen todos los seres humanos por existir y son un conjunto de prerrogativas que sustentan la dignidad humana. Esta relación resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto viene escrito también en nuestra Constitución Política, tiene tratados internacionales y leyes. Estos derechos tienen que ser para todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión o cualquier otra condición. Todos por ser humanos tenemos derecho a que no nos discriminen y estos derechos tienen que ser indivisibles para todas las personas. Los derechos humanos están contemplados en la ley y garantizados por ella. También hay algunos tratados que nos ayudan a que a nivel internacional estos tratados se cumplan y que en caso de abstenerse de actuar de forma determinada ante una situación, también pueda llegar hasta las máximas consecuencias. Este respeto hacia los derechos humanos es un deber de todos y todas las autoridades en el ámbito de las competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sin ninguna distinción. No deben suprimirse, a veces estos son muy amenazados, pero se tiene que ayudar a las personas que sufren esta discriminación y acusar a las personas que cometen este tipo de delitos. Estos derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. El- las obligaciones están en virtud del derecho y los derechos en virtud de las obligaciones. Entonces tenemos que proteger y realizar la obligación de respetarlos y también la obligación de protegerlos. La aplicación de estos derechos humanos se encuentra amparada ante las leyes y se rige por principios de universalidad, que quiere decir que es para todos, indivisibilidad, que no se divide para ninguna persona, y progresividad, que va a ser progresivo para todas las personas. Esto también implica que los derechos no pueden ser fragmentados ni por ningún tipo de naturaleza. Todos los derechos humanos son derechos civiles y políticos, y como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y también culturales, también el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación y el avance, tiene que, tienen que garantizar el avance progresivo de estas personas, incluso para que no haya discriminación y no los afecte negativamente. También estos derechos también ayudan a que ese nivel que se logra no se vea permeado por ninguna situación negativa que pueda causar la discriminación o la negatividad de trabajo, de vivienda digna. Los derechos humanos son normas que se reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos y, como ya lo comenté anteriormente, estas están relacionadas con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a estos derechos exigen que los gobiernos hayan determinado las cosas que pueden hacer y se incluyan las otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos. Deben de respetar el derecho hacia los demás para que a ellos se les pueda respetar su propio derecho. Ningún gobierno o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás.
La igualdad y la no discriminación quiere decir que todas las personas somos iguales por ser seres humanos y en virtud de esta dignidad, entonces el derecho del disfrute de nuestros derechos humanos, también la participación y la inclusión de todos los pueblos y la contribución, el disfrute y participación activa y el libre derecho civil, económico, social y cultural. Esto es lo que quiero dar a conocer con mi proyecto de investigación y me gustaría que se terminara y se conociera un poco más sobre los derechos humanos que se tienen como personas y que esos derechos siempre se tienen que cumplir y no hay ninguna ley que diga que esos derechos no deben ser cumplidos. Al contrario, hay leyes que amparan a nivel internacional y nacional para que esos derechos sean cumplidos y es lo que quiero dar a conocer con mi proyecto de investigación.